Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos muy bien. Hoy vamos a hablar del principio o ley de Pascal. Antes de eso vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de cómo se transmiten las fuerzas. Acá tengo dos elementos. Este elemento es el que quiero aplicarle una fuerza. Normalmente uno aplica la fuerza directamente, ¿no? Si lo quiero empujar, lo empujo directamente con la mano. Ahora vamos a usar un intermediario en este caso. Esta varillita de madera va a ser mi intermediario. Yo voy a aplicarle una fuerza a la varilla de madera y esta a su vez le va a aplicar una fuerza al objeto que quiero mover. Entonces uno dice, bueno, qué pavada que me estás explicando, ¿no? Porque esto es la verdad bastante básico y aparte es más fácil moverlo con el dedo. Pero bueno, ¿cuál es el punto de esto? El punto es notar que si el elemento que estoy utilizando para empujarlo al segundo elemento es un sólido, la fuerza se transmite de forma íntegra. ¿Sí? Toda la fuerza que yo estoy aplicando a este intermediario se transmite al cuerpo al cual yo quiero mover. Si este intermediario sería un elástico, un medio elástico o incluso un pedazo de goma, una goma muy suavecita, lo más probable es que primero, una vez que yo aplico la fuerza, se comprimiría la goma y recién ahí transmitiría algo de fuerza o quizás el total de la fuerza que yo estoy aplicando, pero quizás no. Habrá que ver el ejemplo y qué clase de elementos tengo. Entonces, es algo por ahí no tan analizado, pero es algo bastante interesante, sobre todo para poder entender bien este tema, es entender que depende del estado de la materia que estemos utilizando para transmitir fuerzas. Bueno, las fuerzas se transmiten de distintas formas. En el caso de que sea un sólido, la fuerza se transmite de forma íntegra. Íntegra y de hecho instantánea. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero transmitir fuerzas con líquidos? Bueno, para eso voy a tener que tener un sistema como este. ¿Por qué un sistema como este? Y bueno, porque si yo quiero transmitir fuerza con un líquido, a ese líquido lo tengo que tener en algún recipiente. Como mínimo un recipiente. Bueno, en este caso tengo dos recipientes conectados con una manguerita. Para hacerlo más práctico, digamos. Pero la realidad es que sí o sí, si yo quiero transmitir fuerzas con por medio de fluidos o líquidos, sí o sí lo voy a tener que tener contenido en algún recipiente. Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer fuerza en este émbolo, ¿sí? Émbolo o pistón. Ese émbolo o pistón se mueve por este cilindro, ¿sí? Por el cilindro que tiene el líquido verde, que en este caso es agua con colorante. Y al hacer fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, uno más o menos se da una idea. Si esto no salta, si la comita esta no salta, uno se da una idea de lo que debería pasar. Bueno, ahí se traba un poquito. A ver si va. Ahí va. ¿Sí? Yo hago fuerza en uno y sube el otro. Lo mismo pasa si ahora intercambio y hago fuerza en el más grande, sube el más chiquito. ¿Sí? De nuevo lo mismo. Hago fuerza en uno y sube el otro. Bien, ¿qué está pasando entonces? Yo estoy haciendo fuerza sobre el émbolo. Este émbolo está empujando el fluido. Empuja el fluido de un cilindro hacia el otro cilindro. ¿Sí? Ahora está en el cilindro grande. Ahora el fluido está en el cilindro grande. Cuando yo hago fuerza y empujo el cilindro, el pistón empuja el fluido y lo obliga a pasar al otro cilindro, ¿sí? a la otra jeringa. Entonces, la fuerza, se está transmitiendo fuerza de un lado al otro, ¿no? Pero hay algo muy importante, que como los líquidos no se comprimen, o sea, son incompresibles, porque uno por ahí eso no lo ha pensado, pero los líquidos no se comprimen, por más que yo lo apriete y dé la sensación de que sí, quizás si uno le pregunta directamente a alguien, puede llegar a pensar que los líquidos se comprimen, pero bueno, no pasa. Los líquidos, por más que uno los comprima, o sea, digamos, los obligue los apriete, por decirlo así, no van a cambiar de volumen. Y eso es lo que está pasando acá. Acá no se ve muy bien, creo que no se ve, pero esta jeringa está llena hasta los 20 mililitros. Ahí se ve un poco mejor, ahí. Está hasta los 20 mililitros. Y cuando yo empujo este fluido de esta jeringa a la otra, del otro lado llegan exactamente los mismos 20 mililitros. ¿Dónde está? Acá. Un poquitito menos, bueno, porque esto tiene un poco de aire, me está perdiendo un poco la manguera. Si no fuera porque está perdiendo unas gotitas, esto se debería mantener igual. Si no pierde agua, bueno, obviamente si yo empujo 20 mililitros desde esta jeringa, acá van a llegar 20 mililitros. Y sí, es bastante obvio. Acá hay una cosa importante. Remarquemos, los líquidos son incompresibles, o sea, no se pueden comprimir. Gracias a esto es que se establece el principio de Pascal y que se establece la utilidad, digamos, de este principio de Pascal. ¿Por qué? Porque cuando yo aprieto de este lado y transmite, digamos, lleva el líquido de un lado al otro cilindro, lo que está pasando es que se está ejerciendo una presión. Y dentro de este sistema, la presión es constante. Es la misma presión, no es constante en realidad, es la misma presión
en los dos cilindros y también en cualquier parte de este cañito de goma. ¿Sí? El fluido tiene la misma presión en cualquiera de los puntos de este sistema. Cuando yo empiezo a ejercer la fuerza y cuando está así también, ¿no? Digamos, al ser un sistema cerrado y al ser los líquidos un fluido incompresible, no se puede comprimir, la presión se mantiene igual en todos los puntos del sistema. Eso es fundamental. Una cosa más que vamos a analizar es que cuando yo, por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo evidentemente dos jeringas de distintos diámetros, bastante notorio, a ver si se ve ahí, bastante notorio la diferencia de diámetros. Y claro, yo acá veo que el fluido, digamos, el líquido gana una altura bastante grande en comparación a el poco desplazamiento que sucede en el otro, ¿no? Porque en digamos, en esta aguja el desplazamiento es y en la otra aguja, miren todo el desplazamiento que hace. El desplazamiento es todo esto, ¿sí? Cambió mucho el desplazamiento. De hecho, podríamos llegar a medirlo. En el desplazamiento en la jeringa menor tiene un desplazamiento de unos 7 centímetros, más o menos. Y la otra jeringa, cuando yo paso el líquido de una jeringa a la otra, el otro tiene un desplazamiento de 3 centímetros, ¿sí? Ahora uno dice, bueno, pará, pero si no se perdió fluido, no se perdió líquido, ¿cómo puede ser que uno se desplace 3 y el otro se desplace 7? Y bueno, porque los diámetros son distintos. En el que tiene mayor diámetro se va a desplazar menos y en el que tiene menor diámetro se va a desplazar más. Lo que no va a cambiar es el volumen. Lo que hablábamos recién, cuando se desplaza 20 mililitros, el volumen, digamos, que tengo son 20 mililitros. Cuando yo comprimo y mando el fluido al otro cilindro, también va a haber 20 mililitros. Lo que pasa que, claro, como las formas son distintas, uno es más, digamos, la altura de este cilindro es más que la del otro. El volumen sigue siendo el mismo. Bien, ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para máquinas que en general se le llaman prensas hidráulicas, pero también hay otro ejemplo que es el gato hidráulico. A ver, primero arranquemos. La prensa hidráulica es lo que se utiliza para moldear partes de automóviles, para moldear cualquier material, digamos, metal que se necesite darle una forma, ¿sí? Son máquinas que aprietan con mucha fuerza, tienen un molde de cada lado y ponen la pieza de metal que uno le quiere dar forma. Al apretarlo con tanta fuerza, con tanta presión, ese material que uno pone en el centro cambia la forma de acuerdo al molde. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes pueden buscar videos de, no sé, estampado de puertas, estampado de los capots de los autos. Mucho de la industria de las autopartes se hace con prensas hidráulicas. Otra utilidad muy común es la de los frenos de los autos. Los frenos de los autos, tanto el freno de campana, que es un sistema medio viejito, o el freno de disco, que es un sistema, bueno, es viejo también, ¿no? Pero digamos es un poco más moderno. Tanto el freno de campana como el freno de disco también utilizan este principio de Pascal. Cuando uno aprieta el freno, en realidad lo que está haciendo es bombeando líquido de freno. El que maneja o conoce o algo, tiene algún pariente que tiene autos y demás, saben que siempre hay que controlar el líquido de freno del auto. Y porque uno dice, bueno, pero ¿por qué le pones líquido de freno? ¿Por qué hay un líquido de freno? Bueno, porque está sucediendo algo muy parecido a esto. Yo aprieto el pedal de freno y transmito esa fuerza hacia los frenos de las ruedas, ¿sí? De un lado está mi pie aplicando el freno y del otro lado lo que tengo es un sistema de freno en cada una de las ruedas. Y se transmite la fuerza que yo hago, o mejor dicho, la fuerza y la presión que yo hago se transmite desde el pedal de freno hacia las ruedas por acción de este principio de Pascal. Después digamos, utilidad muy común es el del gato hidráulico. El gato hidráulico es, bueno, lo que uno no sabe, algunos le dicen cricket. Gato por ahí suena es más general, digamos, ¿no? Un gato hidráulico, porque también está el mecánico, el que es de tornillo, ¿no? Y uno tiene que darle un montón de manija y también se levanta, que esos son mucho más viejos, esos gatos son mucho más viejos. Pero lo que se están vendiendo últimamente son gatos hidráulicos, que serían gatos de botella, algo como estos, ¿sí? Entonces acá yo ¿qué tengo? Bueno, primero que nada, esto es
acá es donde uno tiene que poner el borde del auto, digamos, ¿no? Algún nervio del auto para levantarlo y poder cambiar la rueda. Entonces, ¿qué elementos vemos acá? Primero que nada, que este es un gato de botella, digamos. Y la forma de accionarlo es a través de esta palanca. ¿Sí? Yo pongo la palanca acá. Ahí. Y a medida que uno acciona la palanca, el émbolo de acá, este émbolo de acá va subiendo. ¿Sí? De a poquito, muy de a poquito, pero va subiendo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué ventaja tiene? Y bueno, la ventaja que tiene es que está sucediendo exactamente lo mismo que pasaba con el caso de las jeringas. Yo acá tengo un émbolo, un diámetro muy chiquitito, y está accionando un émbolo transmitiendo, digamos, el volumen del fluido a un émbolo de un diámetro mucho mayor. La ventaja que tienen las prensas hidráulicas, los gatos hidráulicos o incluso el freno del auto es que si yo aplico la fuerza en el cilindro menor, de menor diámetro, y esa fuerza se transmite al cilindro de mayor diámetro, se gana un montón de fuerza, se multiplican las fuerzas. Es decir, yo aplico una fuerza muy chiquita en el cilindro menor, digamos, algo como si fuera esto, ¿no? Yo aplico una fuerza en este, que es el de menor diámetro, y de este lado se va a representar una fuerza muchísimo más grande. Se va a transmitir una fuerza mucho más grande, que es exactamente lo mismo que sucede en el caso de los gatos. Cuando yo hago fuerza, cuando yo aplico una fuerza en este émbolo, ¿sí? La fuerza que se está ejerciendo acá es mucho mayor. De hecho, esta clase de gato hidráulico puede levantar 1500 kilos, o sea, 1,5 toneladas. Y obviamente yo no hago esa fuerza, 1,5 toneladas no la puedo levantar, creo que nadie puede hacer 1,5 toneladas de fuerza. Creo que los que levantan pesas no levantan más de 300 kilos, 400, creo, como mucho. Ni siquiera sé si estoy diciendo algo medianamente cierto. Claramente no se puede hacer una fuerza de 1500 kilos de forma directa, pero sí si uno tiene un sistema de esto que multiplica la fuerza. Entonces yo hago una fuerza muy pequeña en este punto, ¿sí? Aplico una fuerza muy pequeña en este émbolo, y eso, por acción de la prensa hidráulica y por el principio de Pascal, se transmite una fuerza mucho mayor en el émbolo mayor. De hecho, podemos medir también cuáles son los diámetros, ¿sí? Este tiene un diámetro de 28, ¿sí? Digamos 2 centímetros, 8, y este tiene un diámetro de 1 centímetro más o menos, 1,1, ¿sí? Entonces la diferencia de diámetros es muy notable. Entonces, mientras más distintos sean los diámetros de los dos émbolos, mayor será la ganancia de fuerza. Siempre la fuerza hay que hacerla en el émbolo de menor diámetro, ¿no? Porque si yo hago la fuerza en el émbolo de mayor diámetro, voy a tener que hacer una gran fuerza para mover digamos, para poder lograr una fuerza muy pequeña. Entonces, para pasar en limpio, la utilidad principal del principio de Pascal es hacer poca fuerza en el cilindro de menor diámetro para obtener una gran fuerza en el cilindro de mayor diámetro. Eso es la ventaja fundamental que se utilizan tanto en el gato hidráulico para levantar un auto, como en los frenos de automóvil o en las prensas hidráulicas industriales. Bueno, ahora vamos a pasar al pizarrón a ver cómo es matemáticamente esta ley de Pascal. Bien, lo que vamos a hacer ahora es deducir la ley de Pascal. Primero, ley o principio de Pascal. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es su forma, cuál es en realidad la ley de Pascal. La tenemos acá. Dice, la presión aplicada a un líquido en un recipiente se transmite íntegramente a todas partes del líquido y a las paredes del recipiente. Bien, eso es lo que nos dice la ley de Pascal. Ahora vamos a ver matemáticamente qué significa eso. Bueno, esto que está acá tiene como colación un hecho muy importante que ya lo habíamos mencionado antes, que la presión dentro de este sistema es constante. Constante, digamos, es igual en todos los puntos. Veamos qué tenemos acá. Acá tenemos un cilindro chiquito y un cilindro más grande. En el medio tenemos el fluido, en este caso agua, que son los puntitos estos celestes. Esto podría ser la manguerita de nuestro caso de las 2 jeringas o un cañito, cualquier cosa. Lo importante es tener un pistón de área grande y un pistón de área chiquita. Nosotros sabemos que siempre en la utilidad que tienen las máquinas basadas en el principio de Pascal es que nosotros hacemos fuerzas en el pistón chiquitito y obtenemos una fuerza grande en el pistón grande. O sea, hacemos fuerza
Hacemos poca fuerza en el pistón chiquito y obtenemos mucha fuerza en el pistón grande. Entonces siempre la gracia es hacer fuerza en este chiquitito. Ahora bien, vamos a analizar matemáticamente qué es lo que está pasando. Vamos a ver esto. Esto es el pistón chiquitito, con lo cual va a tener un área, el pistón va a tener un área, vamos a llamarla área A, ¿sí? Porque es el pistón A, área A. ¿Sí? ¿A qué me refiero con área? El pistón, bueno, yo tengo esto, que es, vamos a suponer que es como la jeringa, ¿no? La jeringa que yo tenía. El pistón tiene esto, ¿sí? Esto tiene acá, tiene una goma. Y esto es, acá lo tengo adentro de un cilindro, y este pistón sube y baja. Esto es un área. El pistón tiene un área, ¿sí? A esto se lo llama área. Si es el del pistón chiquitito, es el área A. Y si es el caso del pistón grande, lo vamos a llamar área B. Entonces, para que sepamos a qué nos referimos con área, el área es el área justamente del pistón, ¿sí? De lo que está empujando el fluido. Bien, entonces, pistón chiquito, área A, pistón grande, vamos a llamarlo área B. Lo podemos dar vuelta a los nombres, no pasa nada, ¿no? Bien. Ahora bien, nosotros sabemos que la presión se va a transmitir a todo el sistema. Ahora, vamos a pensar, si la presión se transmite a todo el sistema y la presión va a ser igual en todo el sistema, nosotros dijimos que la presión va a ser igual en cualquier punto del sistema, eso quiere decir que la presión en el punto A, o sea, la presión acá en el émbolo A, en el pistón A, tiene que ser igual a la presión en el émbolo B. ¿Sí? La presión en el pistón A tiene que ser igual a la presión del pistón B. ¿Por qué? Por lo que dice acá y por lo que habíamos hablado, que la presión es igual en cualquier punto del sistema. Entonces, en el primer pistón y en el segundo pistón, la presión tiene que ser la misma, si es igual en todas partes del sistema. Pero pensemos un poco, ¿cuál era la fórmula de presión? Presión era igual a fuerza sobre área. Ah, bien, entonces, ¿cuál es la presión en A? Y la fuerza aplicada en A, que es esta que está acá, o sea, fuerza en A. ¿Y cuál es el área? Y área A. El área A. Esto, bajo el igual, va a ser igual a la presión en B, que utilizando la fórmula va a ser la fuerza en B y el área en B. O sea, va a ser fuerza en B dividido el área del cilindro B. Y esto que está acá es exactamente el principio o la fórmula del principio de Pascal. Esta sería la fórmula. Y es la fórmula que vamos a usar nosotros para poder hacer los ejercicios. ¿Sí? Esta es la única formulita que vamos a usar para los ejercicios que vamos a hacer ahora próximamente. Entonces, para repasar, conceptos importantes, esto es la ley de Pascal, la definición de la ley de Pascal, esta es la fórmula de la ley de Pascal o principio de Pascal. Y dos cosas importantes es que la presión adentro del sistema es igual en cualquier punto, en cualquier parte del sistema la presión es la misma. Por eso puedo establecer que la presión en el émbolo A es igual a la presión en el émbolo B. Y lo que sí va a pasar es que yo aplico una fuerza chiquita en el émbolo chiquito y va a aparecer una fuerza muy grande en el émbolo grande. Que esa es la ventaja y eso también se deduce de esta formulita. Y ahora cuando hagamos algunos ejercicios se va a ver mejor a qué me refiero. Ejemplo 1. Explicación del funcionamiento del gato hidráulico. Si en el cilindro B aplico una fuerza de 1 kilogramo fuerza, ¿cuál será la fuerza resultante en el pistón A? Bueno, vamos a hacer este ejemplo y de paso vamos a ver bien, un poco mejor cómo funciona el gato hidráulico. Acá tengo un esquema del gato hidráulico que tenía por acá, digamos de esto, ¿sí? Que tengo acá. Sería algo así. Bueno, vamos a ponerlo por este lado para que se vea el cilindro, ¿sí? Acá tengo la varilla, que sería esta que está acá. Tengo este cilindrito chiquitito, que sería el cilindro este azul chiquitito. Y este cilindro grande es el cilindro que está acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Tenemos, como pueden ver, es un sistema muy parecido al que vimos recién, en donde hay un fluido y acá hay, en el medio entre los dos fluidos tenemos un pistón y otro pistón más. Entonces uno dice, bueno, es muy similar a la teoría que vimos recién del principio de Pascal. Ahora, uno acá no se da cuenta en dónde está el fluido, porque uno dice, bueno, ¿y acá dónde está? Porque, ¿a dónde está? Bueno, justamente, está dentro del gato, por eso se llaman gatos de botella. A ver, acá tiene un botoncito, digamos, de plástico, de goma,
por donde se puede poner o sacar aceite, dependiendo de si uno lo tiene que purgar. Y por acá tiene una válvula también para poder aflojar esto y poder bajar el pistón. Cuando el pistón está bajo, el aceite queda acá adentro. Ven que el diámetro del pistón que sube y baja es bastante más chico al diámetro general de la botella. Entre este espacio, en el espacio que queda entre el pistón y este diámetro, ahí adentro está el aceite. Que es más o menos el dibujo que está acá, ¿no? En el espacio entre el pistón y el borde de la botella, en el medio está el aceite. Digo aceite porque justamente es un aceite hidráulico, ¿no? No es agua lo que se pone adentro de esta clase de artefactos. Así que bueno, básicamente tenemos el problemita del gato hidráulico, ese mismo gato hidráulico, pero dibujado acá en una especie de esquema. Bien, vamos a darle nombre, porque yo tengo los dos cilindros, pero bueno, vamos a darle nombre. El cilindro este mayor lo vamos a llamar cilindro A, o sea que este va a ser el pistón A. Pistón A. Por lo tanto, si este es el pistón A, acá va a haber una área A y también se le va a estar aplicando, ¿sí? Va a surgir una fuerza A. ¿Por qué hago la fuerza para arriba? Y bueno, porque yo estoy empujando el pistón para abajo y acá va a surgir una fuerza para arriba, ¿no? Entonces, este pistón tiene un área A, es el pistón A, el pistón grande, y va a aparecer una fuerza A. Con lo cual, acá este va a ser el pistón B, el chiquitito, va a ser el pistón B, con lo cual este pistón B va a tener una área B y nosotros le vamos a estar aplicando una fuerza hacia abajo a través de la palanca. La fuerza esta nosotros la vamos a llamar fuerza B, ¿sí? Solamente hay que poner los nombres. Lo que hay que tener cuidado para hacer estos ejercicios es poner bien los nombres. No importa si uno lo llama A o B. El tema es que si el pistón chiquitito es en donde yo estoy haciendo fuerza, bueno, ese pistón chiquitito tiene un área y una fuerza. Y el pistón grande también tiene un área y una fuerza, ¿sí? No hay que mezclar los nombres nada más. Si yo el pistón chiquitito lo llamé B, bueno, listo, perfecto. Entonces la fuerza B va a ser la del pistón chiquito y el área B va a ser la del pistón chiquito, porque yo el pistón chiquito lo llamé B. Si al pistón grande lo llamo A, el área del pistón grande se va a llamar A y la fuerza del pistón grande se va a llamar A. Si yo quiero dar vuelta a los nombres, lo puedo hacer, pero le tengo que respetar. Por ejemplo, si le quiero dar vuelta a los nombres, sería que a este lo llamaría pistón A, por ejemplo. Bueno, este es el pistón A, entonces este va a tener área A y fuerza A. Nada más, no importa si es chiquito o grande. El tema es que respetar bien los nombres. Bien, nosotros habíamos medido en la introducción y dijimos que tenía un diámetro de 2,8 centímetros, el pistón grande, y el pistón chiquitito lo medí mejor y me dio 1,1 el diámetro. Con los diámetros yo puedo sacar el área, ¿sí? Hay una formulita para poder sacar el área de un círculo, porque son cilindros. Con esto con estas medidas que yo tomo, puedo sacar el área y sé que el área del pistón grande, el área del pistón A, es 6,16 y el área del pistón B es 0,95. Bien, una cosa más que les quiero comentar. Nosotros vimos que acá, cuando yo bajo la palanca, ¿sí? Vamos a verlo en este. Cuando yo bajo la palanca, ¿sí? Acá lo tengo bien alto y acá lo bajo, lo que sube en realidad es muy poco lo que sube este pistón. Por eso hay que repetir varias veces el procedimiento para poder levantar el auto, porque si no, no sube nada, no alcanza a subir. Con una sola bajada de palanca sube muy poquitito. Entonces, ¿por qué hacemos eso de empujarlo varias veces? Bueno, porque acá, a medida que uno acciona varias veces la palanca, va succionando, digamos, el aceite que está en el depósito y lo va mandando al pistón, ¿sí? A medida que uno aprieta de nuevo, el dibujo acá, digamos, es distinto, ¿no? No es exactamente así, tiene, digamos, acá son dos cámaras separadas, ¿sí? Esto es así, digamos, estrictamente hablando, esto es así. Y acá hay una válvula que cuando yo empujo el aceite, entra a la cámara y empuja el pistón. Cuando el pistón este chiquitito va para arriba, chupa aceite del depósito, lo manda a esta cámara y bueno, y vuelve a repetir. Nosotros no lo vamos a estudiar tan detenidamente, pero quería que sepan más o menos cómo es el mecanismo. Nosotros vamos a suponer que solamente hacemos fuerza una vez para abajo y el pistón grande sube. Bien, entonces, acá tenemos las áreas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, ahí la pregunta nos dice que si yo aplico 1 kilogramo fuerza acá en este pistón chiquitito,
quiero saber cuánta fuerza va a aparecer en el pistón grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acomodar los datos. Las áreas ya las tengo como dato, y otra cosa que me apareció como dato entonces es que la fuerza en el pistón B es 1 kilogramo fuerza. Esto también es dato. Todos estos son datos. Esto es dato porque me lo dice el problema. Yo lo que quiero saber es la fuerza en el pistón A. Eso no lo sé. Quiero saber cuál es la fuerza que va a aparecer en el pistón A. Entonces, vamos a ver cómo sería la fórmula. Si nosotros vamos a la fórmula de la ley de Pascal, lo que tenemos es que fuerza A sobre área A es igual a fuerza B sobre área B. Perfecto. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Por ejemplo, acá, ¿qué me pide? Fuerza A. ¿Cuánto vale la fuerza A? Bueno, justamente no sé. Entonces bajo y digo que fuerza A no sé cuánto vale. Bajo la línea de división y ahora pongo área de A. El área A sí sé cuánto vale. Vale 6,16. 6,16 centímetros cuadrados. Bajo el igual, bajo la fuerza B. ¿La fuerza B cuánto vale? 1 kilogramo fuerza. 1 kilogramo fuerza. Dividido, porque acá me dice que lo divida, dividido el área de B. El área de B es 0,95. 0,95 centímetros cuadrados. Bien. Lo único que hice entonces hasta ahora es reemplazar. Nada más, lo único que hago es agarrar la fórmula. Siempre eso lo tenemos que tener en un resumen de fórmulas. Esta es la fórmula de la ley de Pascal. Lo que hago es reemplazar lo que tengo y lo que no tengo. Como fuerza A no lo tengo, es lo que me están preguntando, bueno, fuerza A la dejo así, no pongo nada. Acá es donde viene lo que habíamos visto la vez pasada, como despejo. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Yo tengo que dejar fuerza A sola, la tengo que dejar sola. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, este numerito que está dividiendo lo tengo que pasar multiplicando. Entonces me queda que fuerza A es igual a 1 kilogramo fuerza. Esto lo copio, ¿no? 0,95 centímetros cuadrados por esto que está dividiendo, lo paso multiplicando. Me queda 6,16 centímetros cuadrados. Y acá lo que me quedó es este. Con este se cancela y ahora puedo hacer la cuenta. ¿Qué me queda? Me queda que la fuerza A va a ser igual. ¿En qué unidades me quedó? En kilogramos fuerza. Y está perfecto, porque estoy averiguando una fuerza. Entonces lo que hago es mandar la unidad al fondo y traerme los números para adelante. Me queda 1 por 6,16 dividido 0,95. Y todo esto me quedó en kilogramo fuerza. Bueno, ¿qué cuenta tengo que hacer? Y primero tengo que hacer la multiplicación de arriba. Siempre primero la multiplicación de arriba. 1 por 6,16. O sea que fuerza va a ser igual a 6,16 dividido 0,95. Kilogramo fuerza. Y ahora vamos a ver cuánto es esto de 6,16 dividido 0,95. 6,16 dividido 0,95. Esto es tanto como 6,48. ¿Sí? Esto vamos a ponerlo acá al costado. El resultado de este, fuerza A es igual a 6,48 kilogramos fuerza. Y esta va a ser la respuesta. ¿Sí? La cuentita esta cuenta que está acá, da 6,48. También, como dijimos la vez pasada, lo que hay que hacer es, vamos a cortar, digamos, vamos a redondear en 2 decimales. Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que si yo hago un solo kilo de fuerza, del otro lado me aparecen 6 kilos y medio. O sea, por cada kilo que hago yo, me aparece 6 kilos y medio del otro lado, sin tomar en cuenta el tema que acá hay una palanca, ¿no? Si uno tomaría en cuenta el tema de la palanca, se multiplica mucho más en realidad la fuerza en un gato hidráulico real. Esto es un ejercicio. Pero en un gato hidráulico real habría que tomar en cuenta que como yo estoy usando una palanca, la palanca también amplifica mi fuerza, con lo cual el beneficio es mayor. Pero solamente tomando en cuenta lo que tiene que ver con prensa hidráulica, o sea, con las dimensiones de los cilindros, solamente con eso yo amplifico en 6 veces y media la fuerza que hago. Si yo hago 10 kilos, me van a aparecer 60 kilos. Si hago 1 kilo, me aparecen 6 kilos. Más de 6 kilos en realidad. Así que se multiplica en más de 6 veces la fuerza que hago. Esa es la ventaja, justamente es la utilidad de la prensa hidráulica y el principio de Pascal. Bien, hasta acá el ejemplo 1. Ejemplo 2. Se quiere levantar con un gato hidráulico un auto cuyo peso es 1000 kilogramos fuerza.
El pistón menor, en el cual la persona ejerce la fuerza, posee un área de 2 centímetros cuadrados, y el otro pistón, en el cual apoyamos el auto, posee un área de 20 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la fuerza que debo ejercer para levantar el automóvil? Bueno, acá tenemos el esquemita. Acá tenemos un gato, digamos, hidráulico simplificado. Tenemos el auto. Sabemos que el auto pesa, o sea, hace fuerza hacia abajo la fuerza es 1000 kilogramos fuerza. ¿Sí? Y nosotros vamos a hacer una fuerza, ¿sí? Para acá, esto vamos a ponerlo al revés. Vamos a hacer una fuerza nosotros bueno, justamente lo que no sabemos, ¿no? Digamos, nosotros vamos a hacer fuerza en este cilindro chiquitito para tratar de levantar el auto que pesa 1000 kilos. Bien, entonces, nosotros hacemos fuerza en el chiquito y el auto obviamente está en el grande, por lo que dijimos antes, ¿no? Siempre se hace fuerza en el chiquito para poder amplificar la fuerza en el cilindro grande. Ahora, nosotros sabemos la fuerza que tiene que llegar de este lado. Tiene que llegar a 1000 kilos o un poco más para poder levantar el auto. Lo que no sabemos es qué fuerza tenemos que hacer. Pero tenemos otros datos. Entonces, analicemos. Datos. Nos dicen que el cilindro chiquitito tiene un área de 2 centímetros. 2 centímetros cuadrados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerle nombre. Nosotros en la fórmula los nombres que tenemos es A y B. O sea, a un pistón lo tenemos que llamar A y el otro pistón lo tenemos que llamar B. Vamos a llamar a este pistón A. Y a este vamos a llamarlo pistón B. Podría haberle puesto al revés el nombre, es exactamente lo mismo. Entonces, si este es el pistón A, el chiquitito es el pistón A, la fuerza esta que yo voy a hacer es fuerza A, y este pistón A tiene un área A. Y este, que es el pistón B, tiene un área B, y la fuerza esta que estoy aplicando, esta fuerza en realidad es la fuerza B. Esto que está acá es la fuerza B. ¿Por qué? Y porque está en el pistón B. Sencillamente por eso. Entonces, veamos, analicemos de nuevo los datos. Me dicen que el pistón chiquitito tiene un área de 2 centímetros. Ahora, una cosa. En el enunciado dice pistón chiquitito. Bueno, nosotros no vamos a usar la palabra chiquito grande. Vamos a usar pistón A y pistón B. Entonces, si me dicen que el pistón chiquito tiene un área de 2 centímetros, me están diciendo que el área del pistón A tiene 2 centímetros. O sea, el área A son 2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Porque es el área del pistón chiquito, según me dijo el enunciado. La otra cosa que sé es que el área del pistón grande, o sea, en mi caso sería el área B, porque es el área del pistón grande, el área B son 20 centímetros, creo, ¿no? A ver, sí, 20 centímetros cuadrados. La otra cosa que sé es lo que me dicen. Me dicen que en el pistón B están poniendo un peso de 1000 kilos. O sea, si los ponen en el pistón B, eso es la fuerza B. O sea, otro dato que tengo es que la fuerza B son 1000 kilogramos fuerza. Perfecto. Tengo todo. ¿Qué me falta? La fuerza A. Me dicen que necesitan saber cuál es la fuerza que debo ejercer para levantar el automóvil. La fuerza que ejerzo yo, la ejerzo en el pistón chiquito. Con lo cual, la fuerza A no la conozco. Esa es mi incógnita. Fuerza A es mi incógnita. ¿Qué planteo ahora? La ecuación. ¿Sí? La ecuación que dice. Dice que fuerza A sobre área A es igual a fuerza B sobre área B. Nada más que eso. Lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. Fuerza A, ¿la tengo? No, justamente. Otra vez, no la tengo. Fuerza A, no la conozco. Pongo el dividido, porque ahí me dice que hay una división. Y después, ¿qué me pide? El área A. El área A son 2 centímetros. 2 centímetros cuadrados. Después bajo el igual, pongo la fuerza B. La fuerza B es 1000 kilogramos. 1000 kilogramos fuerza. Me piden que divido. Área B. ¿Cuál es el área B? 20 centímetros cuadrados. 20 centímetros cuadrados y listo. Ven que es súper importante acomodar los datos. Esto es fundamental, poner datos para saber qué es lo que tengo y qué es lo que no. Porque después reemplazar en la fórmula no es difícil. Reemplazar en la fórmula tampoco es complicado. Y despejar de última tampoco es tan complicado. Lo importante es sacar los datos del lío que es el enunciado, sacar datos y saber ponerlos de este orden. Si yo puedo extraer los datos, ya estoy haciendo un enorme avance para poder resolver el problema. Después es reemplazarlo, y una vez que lo tengo reemplazado, es despejar. Necesito que la incógnita me quede sola. ¿Cuál es la incógnita? Y la fuerza A. Es la fuerza en este pistón. No lo tengo.
Necesito sacar la fuerza A. Si esa es la incógnita, este numerito que está acá abajo me está molestando. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda que la fuerza A es igual. A esto lo copio. 1000 kilogramos fuerza sobre 20 centímetros cuadrados. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. 2 centímetros cuadrados. ¿Qué hago ahora? Bueno, cancelo. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Entonces, ¿en qué me va a quedar el resultado? En la única unidad que me sobrevivió. O sea, kilogramos fuerza. O sea, bajo esto, bajo fuerza A, es igual. Pongo todos los números adelante y la unidad la dejo en el fondo. Si dejo todos los números adelante, me queda 1000 por 2 dividido 20. Y después me quedan, bueno, kilogramos fuerza. Entonces tengo que hacer la cuenta. ¿Qué hago ahora para hacer la cuenta? Primero siempre multiplico. Hago la cuenta de arriba. Me queda 1000 por 2. Fuerza A va a ser 2000 sobre 20 kilogramos fuerza. Fuerza A va a ser igual, me va a quedar, bueno, acá se puede hacer la cuenta, esto va a ser 200 dividido, va a ser 100. 100 kilogramos fuerza. ¿Sí? Acá se hace la cuenta, se hace 2000 dividido 20, se hace la cuenta, nos va a dar 100 y como me quedo en kilogramos, bajo el kilogramo. Entonces la fuerza A son 100 kilogramos. Entonces fíjense que para este ejemplo, para levantar un auto de 1000 kilos, solamente tengo que hacer 100 kilos de fuerza. Bueno, solamente, es bastante igual, no es un montón, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Tampoco es algo súper real. Pero sí, la utilidad es muy similar a esta. Entonces, para levantar algo que pesa 1 tonelada, literalmente esto es 1 tonelada, tengo que hacer 100 kilos de fuerza. Se redujo un montón la fuerza en realidad para que tengo que ejercer yo para poder levantar algo realmente muy pesado. Bueno, y acá tenemos, entonces con esto termina el ejercicio 2. Ejemplo 3. Una prensa hidráulica se utiliza en la industria de las autopartes para estampar la forma de las puertas de los automóviles. La fuerza ejercida en el pistón menor es de 150 kilogramos fuerza y su área es de 50 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área del pistón mayor si la fuerza obtenida es de 20.000 kilogramos fuerza, o sea, 20 toneladas? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, este es el ejemplo 3. Vamos a borrar esto porque está mal, ahora sí. Ejemplo 3. Hablan de una prensa, ustedes vieron cómo es el dibujito, ¿no? Eso también es como si fuera una especie de gato hidráulico, pero en vez de levantar, sirve para aplastar, ¿sí? Aplastar y dar forma a algo, en este caso, una puerta. O podría ser cualquier otra cosa, una puerta de chapa, ¿no? Entonces, nos dan datos, nos dan muchos datos y yo tengo que ordenarlo. Más allá del dibujo, tengo que ordenarlo. Si uno quiere hacer el dibujo, podríamos hacer esto así, no sé, una cosa muy simple, ¿no? Este sería el cilindro mayor. Y después nos dicen que hay un cilindro menor. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo conectado de esta forma. Y este cilindro va a ser el que va a bajar. Bueno, no importa, eso ya acá está la base. El dibujo no es tan necesario, pero yo lo hago para que entiendan mejor la idea. Vamos a anotar los datos. ¿Qué nos dice? Nos dicen que la fuerza ejercida en el pistón menor, entonces acá lo primero que nada hay que llamarle de alguna forma. Al pistón menor, vamos a llamarlo, vamos a poner acá, pistón menor, yo le tengo que dar un nombre, vamos a llamarlo pistón A. Pistón A. El pistón menor entonces es el pistón A. Y el pistón mayor, va a ser entonces el pistón B. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, pistón A es el menor y pistón B es el mayor. Lo podría haber puesto al revés los nombres, estos los pongo porque yo quiero. Entonces, si uno quiere, no hace falta el dibujo, pero si uno quiere hacer el dibujo, el pistón A es el menor, con lo cual este va a ser el A y este de acá va a ser el B. Pero bueno, sin dibujo se podría hacer igual. Vamos a ver qué datos nos dan. Nos dicen que la fuerza en el pistón menor es de 150 kilogramos fuerza. O sea, el pistón menor que dijimos es este, es el pistón A. O sea que la fuerza en A, vamos a ponerlo acá abajo, vamos a poner acá, vamos a poner los datos, pistón A,
parecía que decía pistón A. Pistón A, ¿qué tenemos? Fuerza en A, 150 kilogramos fuerza. ¿Qué más tenemos? Y el área, dice, es de 50 centímetros cuadrados. O sea que el área de A es 50 centímetros cuadrados. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a tener datos del pistón B. Pistón B. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que... dice, ¿cuál es el área del pistón? O sea, no conozco el área del pistón mayor. O sea, el área de B, que es el área del pistón mayor, no la conozco. Si la fuerza que se obtiene son 20.000 kilos. O sea, la fuerza en este pistón B, o sea, la fuerza B, son 20.000 kilogramos fuerza, o sea, 20 toneladas. Bien, acá ya tenemos anotados todos los datos. Los datos del pistón A y los datos del pistón B. Fuerza en A, área de A, el área de B es lo que no sé, y la fuerza en B, que eso sí lo sé. Todo esto lo extraje de los datos del enunciado. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Y lo que está acá. El área de B. Vamos a ver, ¿qué planteo? La ecuación, el principio o la fórmula de la ley de Pascal. Fuerza en A es igual a... fuerza en A sobre área A es igual a fuerza B sobre área B. Y ahora lo que hago es reemplazar. Fuerza en A, ¿la tengo? Sí, fuerza en A son 150 kilogramos. 150 kilogramos fuerza. Dividido, área A. ¿Área A la tengo? Sí, 50. 50 centímetros cuadrados. Bajo el igual, bajo el igual. F, fuerza en B, ¿la tengo? Sí, la fuerza en B son 20.000 kilogramos. 20.000 kilogramos fuerza. Dividido, porque acá hay un dividido, área en B. ¿El área en B la tengo? No. El área B justamente, vamos a ponerlo con color, el área B es lo que me están preguntando. El área B no la tengo. Así que voy a poner acá solamente área B. Bueno, y lo que tengo que hacer ahora es despejar esto. Y bueno, y acá hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero nosotros lo que habíamos visto era que como esto estaba dividiendo, lo que tengo que hacer es, primero que nada, pasarla multiplicando. Entonces, esta área B que está dividiendo, la paso para el otro lado multiplicando. ¿Por qué hago eso? Y porque la incógnita está abajo, ¿sí? Yo lo primero que tengo que hacer, siempre lo que tengo que hacer es despejar la incógnita. Mi incógnita está abajo, no está acá arriba, sino que está en el denominador, abajo, en la división. Con lo cual, lo primero que tengo que hacer es subirla. Entonces, si esto está dividiendo y está abajo, lo paso para el otro lado multiplicando. Así que esto que está acá abajo, lo paso para el otro lado multiplicando, me queda área B por 150 kilogramos fuerza sobre 50 centímetros cuadrados es igual a 20.000 kilogramos fuerza. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Y tengo que resolver esta cuenta. Esto que está acá tengo que resolverlo para después poder pasarlo para el otro lado. Si hago esa cuenta me queda, bueno, esto queda área B es igual 150 esos 30, no, 3. No, área B por 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado igual a 20.000 kilogramos fuerza. ¿Sí? ¿Qué hice? Resolví el número y me quedó el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, eso me quedó. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, me tiene que quedar sola el área B. Con lo cual, esto que está multiplicando lo tengo que despejar para el otro lado. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Área B va a ser igual a 20.000 kilogramos fuerza. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Se me queda acá abajo. 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué hago ahora? Simplifico las unidades. Kilogramo fuerza con kilogramo fuerza se me va. Me queda solamente centímetros cuadrados. ¿Y qué cuenta voy a hacer? Y la que tengo acá, 20.000 dividido 3. Entonces hago esa cuenta, 20.000 dividido 3 me da 6.666. El área B va a ser igual a 6.666,6. ¿Y en qué me queda? Y en centímetros cuadrados, que es la única unidad que me quedó. O sea que el área B son todos estos centímetros cuadrados, es un montón,
Entonces, fijémonos que el área era 50 centímetros cuadrados y esta área nos quedó muchísimo más grande, ¿no? 6.000 centímetros cuadrados, que es un área bastante más grande, pero claro, obviamente, estamos haciendo una fuerza de 150 kilos nada más y estamos obteniendo 20 toneladas del otro lado. Es un montón. Es muy poca fuerza y obtenemos algo gigantesco. Es lógico pensar que el área va a ser muy grande. Una fuerza muy grande va a conllevar un área muy grande. Bueno, acá está. Esta es un área del cilindro B, un área muy grande. Evidentemente es un cilindro de muy buen diámetro. Bien, y hasta acá sería el ejemplo 3. En un sistema de frenos de automóvil, al momento de aplicar los frenos, la presión dentro del mismo alcanza los 25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Si el cilindro de las pastillas de freno posee un área de 0,95 centímetros cuadrados, ¿cuál es la fuerza ejercida por estas sobre el disco de freno? Bueno, acá tenemos un esquema muy rudimentario de qué estamos hablando. Habíamos dicho en la introducción que uno de los ejemplos, digamos, de la utilización del principio de Pascal era los frenos de los automóviles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo aprieto el freno, esto sería el pedalcito del freno, cuando yo aprieto el freno, muevo un pistón, muevo una bomba, digamos, muevo un pistón que empuja el líquido de freno hasta las ruedas. Esto sería la rueda vista, digamos, esto que está acá en gris, sería la rueda vista así de frente. Sería como si esto es la rueda, la estoy viendo así, de frente, ¿sí? Así, en vez de verla así, la estoy viendo así. Claro, para el que más o menos manejó, tuvo que cambiar una rueda, sabe lo que es el disco de freno, porque cuando sacás la rueda lo primero que ves es el disco de freno. Y lo que estará pasando es que tiene todo un sistema en donde cuando vos apretas el freno, hay zapatas o pastillas de freno, que lo que va a hacer justamente es apretar así el disco y esto deja de girar. Esto está girando, es una rueda que está girando, cuando uno aprieta el freno, se aprieta así y frena, detiene el giro. ¿Con qué lo va a apretar? Justamente con un pistón con una bomba hidráulica o una prensa hidráulica. Sería algo parecido a esto, ¿no? Digamos, la rueda está girando y cuando entra fluido al pistón, el pistón empuja la rueda y lo frena. Ahí se parece mejor. Cuando la rueda está girando y este pistón entra fluido, el fluido empuja el pistón y lo frena. El rozamiento hace que se frene. Bien, ese es el concepto del problema. Ahora nos dan algunos datos y tenemos que calcular algo. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que en el sistema de frenos, en este sistema, me olvidé de dibujar acá el fluido, acá hay puntitos de líquido de freno, digamos, ¿no? Hay un líquido. Me dicen que en ese sistema, cuando se aplican los frenos, existe una presión de 25 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Después también me dice que el área en este pistón, en el pistón de las pastillas de freno, ¿sí? Se dan cuenta que hay dos pistones, ¿no? Un pistoncito que es la bomba cuando yo aprieto el pedal. Ahí hay un pistón que es el que empieza a empujar el líquido. Y el otro pistón está en la rueda, digamos, en el mecanismo de freno. Y me dicen que justamente que las pastillas de freno, dice, el cilindro de las pastillas de freno posee un área. El cilindro de las pastillas de freno es exactamente este. Y me están diciendo que el área, esta, es 0,95 centímetros cuadrados. O sea, me están dando que el área de la pastilla de freno, vamos a llamarla área del freno, es igual a 0,95 centímetros cuadrados. Bien, y no me da más nada. Me dice cuál es la fuerza ejercida por esta sobre el disco de freno. O sea, me están preguntando el área ejercida por la pastilla de freno sobre el disco de freno. O sea, me están preguntando justamente qué tan fuerte es esta fuerza que está aplicando para frenar el disco. ¿Cómo hago yo para sacar eso? Porque me faltan un montón de datos. En la fórmula que yo tenía era que fuerza A sobre área A era igual a fuerza B sobre área B. Y acá no tengo tanto. Acá yo no tengo ningún dato sobre este pistón. Tengo un dato de no tengo la fuerza, pero sí tengo el área. Pero de acá no tengo ni la fuerza ni el área. No tengo nada. Pero sin embargo me dan un dato fundamental. Me dicen que la presión en el circuito hidráulico, es de 25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me están dando la presión. ¿Y qué habíamos visto nosotros? Que la presión dentro de una prensa hidráulica o dentro de los sistemas que estamos estudiando nosotros, la presión es igual en cualquier punto. O sea, que la presión en este cilindro es esta misma presión. La presión por acá en el medio de la tubería es esta presión.
Y la presión en este cilindro es esta presión. En cualquier parte tiene la misma presión. Y a mí lo que me interesa estudiar, porque es lo que me preguntaron, es qué pasa con este cilindro. Yo sé que en este cilindro lo que está pasando en ese pistón es que la presión va a ser igual a la fuerza sobre el área. ¿Sí? Porque esta es la fórmula general de presión. Bueno, y la presión la tengo, yo sé cuánto vale la presión. La presión vale esto. O sea que va a ser 25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esa sé que es la presión. ¿Por qué sé que es esa presión? Y porque es esta presión en todo el sistema. Es la misma presión en todo el sistema. Con lo cual, en este pistón también va a estar sufriendo esa misma presión. Ahora, la fuerza, ¿la conozco? ¿Yo sé con qué fuerza está empujando el pistón? No, es justamente lo que me están preguntando. Me dan el área, me dan esta presión y me están preguntando la fuerza. Entonces yo la fuerza no la sé. ¿Sí? Ven que estoy reemplazando. La presión la conozco, es la presión general del sistema. La fuerza y no la conozco. Dividido, ¿qué? El área. Y el área sí la sé. El área me dijeron que era 0,95 centímetros cuadrados. 0,95 centímetros cuadrados. Que me preguntaron la fuerza. Y bueno, perfecto, la despejo de acá. La necesito dejar sola. Para eso es esto que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y ya me queda la fuerza sola. Entonces, ¿qué me queda? Esto, si lo está dividiendo, lo paso multiplicando, me queda 25 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por 0,95 centímetros cuadrados. Bajo el igual y bajo la F. ¿Y ahora qué digo? Bueno, digo que centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se puede cancelar. Y pongo todos los números adelante y las unidades por detrás. Me queda 25 por 0,95 y la única unidad que me sobrevivió es kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza. Es igual a la fuerza que yo estoy tratando de averiguar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno, esta cuenta. 25 por 0,95. 25 por 0,95. Y esto nos da 23,75. O sea, que la fuerza es 23,75. ¿En qué me quedó? Kilogramo fuerza. Bueno, kilogramo fuerza. Muy bien. Y listo. Ya obtuve la respuesta que me estaban pidiendo. ¿Qué fuerza hacen los discos de freno? Mejor dicho, las pastillas apretando el disco de freno. 23,75 kilogramos fuerza. Bueno, hasta acá entonces el último ejemplo, para que vean la utilidad, digamos, como ya lo dije varias veces, la utilidad, digamos, de este tema de principio de Pascal o ley de Pascal. Y bueno, nada, hasta acá entonces este video y nos vemos en el próximo tema.